Y pues vamos a continuar con lo siguiente, que es la farmacodinámica. Entonces, pues son aspectos importantes en la farmacología. Y cuando hablamos de farmacología, pues no solo deben de pensar en que, ay, no, si no estamos en un curso de farmacología, sino de química medicinal, pero acuérdense que la farmacología, como dice su nombre, pues es la ciencia que estudia los medicamentos. Y nosotros el curso, aunque sea de química medicinal, pues es siempre enfocado hacia los medicamentos, porque esa es nuestra especialización como químicos farmacéuticos. Así como nos hicieron algunas preguntas hoy después de tener el laboratorio. La verdad es que no, si ustedes se dan cuenta, nosotros en el laboratorio y tanto en la clase, pues nos enfocamos a aquellos aspectos que van relacionados a las sustancias que se utilizan como fármacos, y ya hicimos la aclaración desde el principio del semestre entre fármaco y medicamento, pues que íbamos a utilizar más la palabra fármaco, porque medicamento ya es como la forma farmacéutica en que nosotros vamos a encontrar estas sustancias, pero a nosotros nos interesa lo que es el principio activo, lo que es la sustancia que tiene la acción. Entonces, cuando ustedes o una persona pues siente un dolor de cabeza, pues aquí les puse el ejemplo del dolor de cabeza. Entonces, ya cuando es mucho, lo primero que piensa es en tomar alguna sustancia que ya hemos hablado para aliviar esos malestares. En este caso, pues el ejemplo que les estoy poniendo es el dolor de cabeza. Y pues ya también revisamos y ahorita ya incluso ya van 2 parciales en que evaluamos, pues estas sustancias generalmente vienen en una forma farmacéutica específica. En este caso aquí ustedes pueden ver la tabletita y pues en este caso también la vía de administración más frecuente que utilizamos y sobre todo pues por un dolor de cabeza, a menos de que sea una migraña muy intensa, se pueden usar otro tipo de medicamentos, pues vamos a iniciar dando un tratamiento por vía oral que es la más frecuente, que tiene bastantes ventajas y que ya vimos en la farmacocinética. ¿Qué ocurre cuando nosotros tomamos un medicamento y ingresa al organismo y cuáles son los procesos que se dan? No vamos a entrar a detalle porque es lo que acaban ustedes de estudiar. Y pues esta tomada del medicamento va relacionada a esta farmacocinética y nosotros esperamos un efecto para sentir que ya nos liberamos del malestar, y ese efecto que nos provoca esa sustancia que tomamos es lo que estudia la farmacodinámica. Entonces ya vimos los aspectos farmacocinéticos, ya vimos lo relacionado al fármaco, a la dosis, la concentración en fluidos biológicos, y ya vimos estos aspectos que van relacionados a la farmacocinética. Y ahora, pues nos interesa ver cuál es la concentración, que ya vimos un poquito con los cálculos que les enseñó la licenciada Nereida, cuál es, aquí vimos la concentración en fluidos biológicos, vamos a determinar cuál es la concentración en la biofase y cuál es el efecto farmacológico que nosotros vamos a observar en el momento que se administran esos medicamentos. Entonces, por eso, después de la farmacocinética, continuamos viendo la farmacodinámica, porque nosotros ya
administramos una sustancia, ya vimos cuáles son los efectos que el cuerpo tiene sobre esa sustancia que administramos, pero ahora queremos saber qué efectos nos provoca la sustancia que administramos sobre el organismo, qué efecto hubo en las personas. Y entonces esa es la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia. Y en una frase muy simple, la farmacocinética son los efectos del organismo sobre el fármaco y ustedes ya vieron los procesos. ¿Qué es lo que le pasa al fármaco cuando va pasando por los distintos partes del cuerpo? Y ahora queremos saber qué es lo que nos está provocando la sustancia que nosotros administramos. Y de eso se ocupa la farmacodinamia. Esta farmacodinamia pues ha tenido estudios para conocer todos los efectos que nos puede dar una sustancia que administramos, pues ha recorrido un largo camino a través de la historia. Aquí de una manera muy general, pues ustedes pueden ver aproximadamente en 1806, cuando Friedrich Wilhelm aisló el elemento narcótico del opio, entonces se dio cuenta que había un efecto que provocaba esa sustancia que él había aislado del opio. Y luego James Blake en 1841 declara que los medicamentos son eficaces, nos habla de la eficacia solo cuando alcanzan un tejido sensible. O sea, dice, pues si me alcanzan un tejido sensible, un lugar sensible dentro del cuerpo, yo voy a ver la eficacia. Porque si yo doy una sustancia y la sustancia no alcanza ningún órgano sensible, entonces no voy a ver ese efecto del medicamento. Luego en 1878, si ustedes se acuerdan, ya en la historia habíamos mencionado a Langley. Él comenzó a utilizar el término de sustancia receptor y luego en 1909 Paul Ehrlich concibió el concepto de receptor. Si ustedes vieron el primer en el primer slide de la presentación ponemos la llave con la cerradura porque ese es lo que se trata de ver, cómo es que esa llave casa en determinada cerradura. Por ejemplo, ahí lo vemos que abre, entonces tiene un efecto. Entonces, no es solo ustedes en un candado meten una llave, pero no le hace, no va a tener ningún efecto porque el candado, si estaba cerrado, pues cerrado se va a quedar, ¿verdad? No pueden abrirlo si no coincide la llave que corresponde a ese candado. Entonces, por eso es que en 1909, pues Ehrlich ya concibió el concepto de receptor y tanto Langley como Ehrlich mencionaron que pues iba a ser eh, un tejido, una sustancia, un órgano al cual se unía la sustancia que se estaba administrando para dar un efecto. Más adelante, ustedes ven que ya hay una distancia en el tiempo. En 1954 ya se habla de una actividad intrínseca que vamos a estudiar. En 1956 ya Stephenson impulsó el concepto de estímulo-respuesta. Si yo pues provoco un estímulo, voy a tener una respuesta. En 1957, Gadom y Shields hablaron sobre conformación del antagonismo y se vieron, ya se comenzó a hablar que en ciertos casos, pues no vamos a tener una respuesta similar a las sustancias endógenas, sino contrarias y que en algunos casos, pues eso es lo importante, ¿verdad? El tener sustancias que puedan tener una acción contraria porque me pueden estar provocando algún problema patológico. En 1966, Fourgeot publica la importancia de la curva de concentración. Entonces, vamos a ver cómo esa curva de concentración me va a indicar cuál es el efecto máximo, cuál es la potencia de un medicamento, cuál es la concentración a la que yo tengo un efecto en el 50% de los pacientes, por ejemplo.
Y pues ya en 1966 se comienza a ver que así como en la farmacocinética se pueden hacer cálculos, en farmacodinamia también vamos a realizar cálculos para conocer el efecto de los diferentes medicamentos que provocan cuando se unen a ciertas sustancias. En 2005, Lindbergh, que es una doctora de Estados Unidos, es doctora PhD, pues, impulsó los principios de la farmacología de los receptores. Ella dirigía un laboratorio de investigación y comenzó a examinar la relevancia funcional de la estructura de los receptores, y también por los mismos años, entre 2004 y 2006 aproximadamente, Murphy con otros investigadores incorporan un nuevo concepto sobre la modulación balanceada de varios blancos terapéuticos. Entonces, y al tener esa modulación balanceada, se espera que se tenga un efecto terapéutico superior en algunas enfermedades que son muy complejos. Entonces, desde que vemos el inicio, por lo menos de lo que se conoce, de que se aisló el opio y se vio cómo la aplicación a sustancias iba a tener un efecto y se fueron definiendo y concibiendo nuevos conceptos y la importancia de que la sustancia se una a determinado órgano, determinada célula, para tener un efecto. Ya en estos años, aproximadamente a partir del 2004, 2005, se rompe ese paradigma de que una sustancia va a unirse a un solo receptor y que esa es la forma en que se tenga un mejor efecto. Se ve que hay enfermedades muy complejas y por lo tanto ahora ese paradigma cambió y se habla también de sustancias que pueden unirse a varios receptores al mismo tiempo y de esa manera tener, como yo les decía, un efecto terapéutico superior. Entonces, ha ido cambiando un poquito conforme ha ido avanzando la fisiología, pues vamos conociendo mejor cómo es que se comporta el organismo y también que hay enfermedades que no solo alteran un solo sistema, sino que pueden alterar varios sistemas o por lo menos eh, varios conjuntos de células, y que por eso es que es difícil muchas veces encontrar una cura para esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la farmacodinamia? En pocas palabras, el mecanismo de acción de los fármacos, los efectos bioquímicos, fisiológicos o farmacológicos que desarrollan los fármacos. Esas en palabras muy sencillas, en una frase muy pequeña, ¿qué es lo que estudia la farmacodinamia? Como yo les decía, es qué le hace el fármaco, el efecto que el fármaco le da al organismo. Por eso es que decimos que estudia los mecanismos de acción. Este mecanismo de acción se analiza pues a nivel molecular, no es así tan sencillo de que solo le doy una tableta a la persona y voy a ver el efecto. Realmente ahora y con las técnicas actuales pues se va a analizar a nivel molecular y se estudia cómo, y por eso es que para nosotros en química medicinal es tan importante que ustedes conozcan la estructura de estos fármacos, de estos principios activos, como la molécula de un fármaco o sus metabolitos, como ya vimos que en farmacocinética, que el metabolismo me puede provocar ciertos metabolitos que son activos, cómo interactúan con otras sustancias dentro del organismo o con otras moléculas dentro del organismo. Por ejemplo, aquí vemos cómo la morfina va a interactuar con un receptor que encuentra en nuestro organismo. Y esto nos va a provocar depresión del centro respiratorio. Eso es una acción farmacológica que provoca la morfina, y esto me disminuye la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios. Entonces tiene una acción farmacológica y un efecto que es el que vemos nosotros.
La acción me provoca una depresión del centro respiratorio y el efecto me disminuye la frecuencia. Entonces, yo veo y los efectos pues son mucho más tangibles y es lo que yo les decía. Yo me tomo un medicamento para el dolor de cabeza y cuando a mí se me quita ese dolor de cabeza y ya me siento mejor, pues yo veo que hubo un efecto farmacológico. ¿Cuál fue la acción? Pues me interactuó con algunas sustancias específicas que son las que me estaban provocando el dolor de cabeza. Entonces, la mayoría de fármacos afectan funciones fisiológicas de una manera muy determinada y por eso es que podemos hablar de que ciertos mecanismos de acción tienen una acción específica. O sea, que los fármacos tienen una acción específica. Pero también, como yo les decía, podemos tener algunas excepciones que son las que, pues por algún tiempo tal vez provocaban cierto dolor de cabeza a los científicos, pero eso ha ayudado para que se vaya profundizando en el estudio. No sé si alguien levantó la mano. Sí, Lick, buenas tardes. ¿Sí? ¿Quién me habla? Fíjese que, Eric, Ah, Eric. sí, fíjese que tengo duda porque en la línea de tiempo que usted mostraba, nos hablaba de Paul Ehrlich. Ajá. Entonces, mencionaba lo de la teoría de los receptores, Receptor, pero sí. esta teoría también tiene que ver con lo de las balas mágicas y la selectividad tóxica. Sí. O sea que esos dos temas van relacionados también con la teoría. Sí, porque Paul Ehrlich lo que dijo, por eso es que se dice diana biológica, ¿verdad? Es que dijo que si había una sustancia que, ahí sí que había una sustancia que es el fármaco, interactuaba, le daban el punto a esa diana, que el diana es así como los circulitos esos donde se tiran los dardos, se iba a provocar una acción farmacológica para tener ese efecto farmacológico. Entonces, él acuñó o concibió el concepto de receptor y hablaba de las balas mágicas. Decía que una sustancia iba en el cuerpo y se unía específicamente eh, a un tejido en el cuerpo, por decirlo así, o a un órgano, a una célula dentro del organismo y me provocaba un efecto. Entonces, él hablaba de las balas mágicas. Ahí fue cuando se comenzó a estudiar y a concebir, por eso ahí se concibió el concepto de receptor, a concebir lo que era la interacción fármaco-receptor, que ustedes están viendo en química computacional más vívidamente. Entonces, ¿cómo es la interacción de esa sustancia con una proteína, por ejemplo? ¿Y qué efecto es el que me va a dar? Entonces, eso es cabal lo de la bala mágica. Sin embargo, como yo les digo, ya ahorita se ha perdido un poquito o se ha dicho ese paradigma no es tan exacto, no es que solo yo necesito una sustancia y va a ir directamente a un lugar y yo voy a tener el efecto que yo espero, sino que ya ahorita que se conocen que hay enfermedades mucho más complejas, se sabe que por eso es que no se tiene una cura, porque aunque yo tuviera la bala mágica, interactúa en un lugar, pero esa enfermedad, en esa enfermedad están alterados más sistemas, más grupos celulares, y por lo tanto hay que ver cómo es que si de alguna forma yo puedo integrarlos de manera que una sustancia me pueda interactuar con varias de estas receptores. Entonces, ahorita ya se habla de medicamentos que son multiobjetivos, medicamentos que me van a interactuar simultáneamente con varios receptores. Entonces ya no es tan una balita, ¿verdad? Sino que ya se fragmenta un poquito para que me pueda interactuar con varios receptores. Entonces, en este momento, Nereida, no sé si anda Nereida por ahí. Presente. Eh, ustedes van a hacer una actividad para que se vayan familiarizando, porque ahora no les iba a dejar lectura. Una actividad en TED y los vas a reunir en grupos de unas 6 personas, Nereida. Pero Perfecto.
Todos, oigan bien, pues, todos. Ahí está. Todos tienen que darme las respuestas. No había aparecido la primera, es solo un enlace, pero se repitió 2 veces porque no había aparecido. Todos tienen que poner su respuesta y darles 25 minutos, Nereida. Vamos a ver, 26, 28 minutos. De grupos de sailing. De 6